Bueno, egun on guztioi, ongi etorri, eta lehenik eta behin eskerrik asko gaurko deialdi honi erantzuteagatik. Bueno, dakizuen bezala, Santa Clara uhartean, Cristina Iglesias artistak ondalea izenez bataiatu duen bere artelana dagoeneko gauzatu du, eta honen irekiera publikoa ekainaren 5ean egingo dugu. Eta gaur hemen 15 egun lehenago, irekiera honen inguruko eta datozen hilabetetako martxari buruzko informazioa osatzera gatoz, ezta? Eta zehazki bisita gidatu eta didaktikoen inguruan emango dizuegu informazioa. Eta horretarako, hemen gaituzue alde batetik Kristinenea Fundazioko ordezkaria Txema Hernandez, eta baita ere, La Caixa Fundazioa CaixaBanken ordezkaria Gaspar Gembe. Hiruron artean emango dugu honen berri. Eta beno, testu ingurua jarrita, gero esplikatuko ditugu zeintzuk diren bisita mota eta tipologiak. Dakizuen bezala, gure hiriaren historia oso lotuta dago zuzenean itsasoari, azkenean bai uraren mugimenduek eta baita ere hirian egondako garapen urbanistiko desberdinek eman diote gaurko hiriari bere izaera eta bere nortasuna, baino mende hauetan guztietan bada aldatu ezen zerbait eta da gure badiaren garrantzia, ezta? Badia horretan erabilera asko dauzkagu, batek erabiltzen dute korrika egiteko, bainatzeko, bada ere eguzki hartzen duenik, eta baita ere badago barandian jarri eta urrunerantz begiratzen duenik, pentsatzeko edo gogoeta egiteko, ezta? Baina hau da gure hirian daukagun plaza publikoa handiena, ezta? Gure badia. Eta plaza guztiak bezala, honek ere badauzka bere erpinak, bere ardatzak, hor dauzkagu aurrez aurre ezker eskubi Txillida eta Oteiza, aurreko urteko Otsailetik, Miramar Jauregitik Richard Serrak zu arterantz begiratzen du, eta jakina, horiek guztiak horrela, Santa Clara uhartean, hiri honek izango du, zoko bazter berri bat, arte garaikideaz gozatzeko, ezta? Eta zehazki izango da, Cristina Iglesiasen ondalea, ezta? Eta azkenean, lau urtetako lanaren ostean, egia bilakatu dira artista honen amets eta ideiak, eta egia da arte askotan erabiltzen dugula, gauzen balioak azpimarratzeko, kasu honetan jakina honek badauka bere esanai artistikoa eta kulturala, ongi ikusiko da gainera artelan honen bitartez, kultura nola josten da, nola harremantzen dan beste sektoreekin, artistak itsasondoa irudikatu du ingenieritza lan sakonei esker, gogoratuko duzue baita ere nola zerutik etorri ziren alfa arten produzitu ziren piezak, edo baita ere badakigu eguzkizpien bidez elikatuko dala sistema informatiko guztia. Beraz, artelan honek kulturari ematen dio maila bat gorena, ez? Haratago eramaten du kultura eta ikusten da nola kulturare harremantzen dan beste sektoreekin. Eta kulturaren lana ere bada, gure burua, gure barruak zirikatzea, galderak egitea eta gu geu interpelatzea, eta kasu honetan, mugan edo, helburu bezala jarri ditu, inguru giroa eta natura ere lantzea, ezta? Eta hori da, daukagun testu inguru guztia artelan honen inguruan, ezta? Gainera ere, adierazi nahiko nuke, artista ere izan zala, lehenengotarikoa edo bintzat aurreratu zula zetorrena, ezta? Ze gaur egun, Europatik datozen tendentzia eta inertzia guztiek, izan New Green Deal edo izan baita ere European New Bauhaus bezalako programak, uztartu egin nahi dituzte, kultura artea eta baita ere zientzia eta teknologia, ezta? Eta uste dut, eta hala da, artelan honek biak uztartzen dituela, ezta? Eta orain tokatzen zaiguna da, Santa Clara uhartea ondaleari esker bihurtzea faro bat, linterna inspiratzaile bat, eta kasu honetan mundu hobe eta berdeago baten aldarri izateko, ezta? Izango da jakina Euskal Artearen sisteman arraunkada berri bat, izango da aurrera pausu garrantzitsu bat, baina baita ere izango da, inguru giroa hitz egiteko, mundu berdago batetaz ere hitz egiteko, inguru giroa zaintzeko, natura zaintzeko, baita ere, linterna inspiratzaile bat, ezta? Eta hori guztia nola egingo dugu? Gaur adieraziko dizuegun, bisiten bitartez, ezta? Horretarako izango ditugu bisita gidatuak eta baita ere bisita didaktikoak. Brevemente, como decía, sin duda alguna, la historia de esta ciudad está relacionada con el mar, al final las idas y venidas del mar y también los distintos desarrollos urbanísticos han dado a esta ciudad la identidad y la perspectiva que tiene, pero durante todos estos siglos, años, décadas, hay algo que no ha cambiado y eso ha sido la importancia que tiene nuestra bahía, que es, al fin y al cabo, la plaza pública principal que tenemos en la ciudad.
Y al igual que todas las plazas, pues esta también tiene sus esquinas, sus recovecos, ¿no? Tenemos a Chillida y a Oteiza frente a frente. Tenemos desde febrero del pasado año a Richard Serra, que mira con una escultura también hacia Santa Clara, y será aquí, en la isla Santa Clara, donde tendremos pues, un nuevo rincón donde poder disfrutar del arte contemporáneo en la ciudad, con lo cual, bueno, dentro de lo que es el sistema de arte vasco, tendremos un nuevo hito, en este caso en Donostia. Y es cierto que, bueno, que esta instalación de arte no solo se queda en un nivel cultural, lo que va a demostrar esta instalación artística también es cómo la cultura es capaz de coser relaciones con otro tipo de actividades. Al final, la artista ha podido generar el fondo marino gracias a un intenso trabajo de ingenieros, de arquitectos. Recordar también esas imágenes de cómo venían o cómo se desplazaban las piezas de bronce producidas en Eibar, en Alfaarte, cómo las llevamos en el helicóptero, o también cómo el propio edificio tiene unas placas fotovoltaicas de donde se va a alimentar para que todo el sistema funcione. Por lo tanto, sí tendrá una pata cultural, evidentemente, pero también, en este caso, bueno, se demostrará cómo la cultura también da un salto más allá y se relaciona con otras actividades económicas, ¿verdad? Además, bueno, en esto la artista también fue pionera y creo que ya hace años acertó de cuál debía de ser el relato que tenían que mantener en general la sociedad, pero también las instituciones, porque todos los programas que nos vienen ahora desde Europa, ¿no? De reconstrucción tras la pandemia, ya sea el Green Deal o también la New European Bauhaus, son programas que lo que buscan es unir por una parte el arte y la cultura y por otro lado también la ciencia y la tecnología, que es precisamente lo que hace esta instalación artística. Por lo tanto, ahora lo que nos toca es, bueno, intentar, o tenemos el objetivo de que la instalación artística de Cristina Iglesias sea una linterna inspiradora y una herramienta en busca, o al menos para concienciar sobre un futuro mejor y más verde, ¿verdad? Hori da behintzat lana. Y como decía, ¿y cómo haremos todo esto? Bueno, pues todo esto lo vamos a hacer, o vamos a intentar trabajarlo mediante las visitas que va a haber a la instalación artística, ya sea mediante las visitas didácticas o las visitas guiadas. Y ahora es lo que vamos a intentar explicaros de forma tranquila y poco a poco para que todos entendamos en qué consiste la tipología de las visitas. Egingo dizut laburpen errex bat, eta gero Gasparri eta Txemari pasako dietitza borobildu dezaten aurkezpena. Baina, bueno, a ver, ondalea daukagu Santa Clara uhartean eta bereiztu behar ditugu 3 multzo, ¿vale? Vamos a diferenciar 3 tipos de visitas. Tenemos la visita corriente, la visita individual que puede hacer cada uno, que esta es la que ya el viernes pasado se puso en marcha y que además ha tenido una muy buena acogida porque a día de hoy ahora mismo hay ya más de 5.300 visitas que han sido reservadas y por lo tanto también que van a ser confirmadas durante los meses que va a estar disponible esta tipología de visita, que es del 5 de junio al 30 de septiembre. Como sabéis, es gratuita, lo único que tenemos que hacer es pagar el ticket de la motora y son visitas que aproximadamente duran entre 20 minutos, media hora. ¿Vale? Y aquí la hoja de referencia es ondalea.eus. Es de la hoja, mediante el logo podemos acceder a las visitas, pero es la página de referencia. Y, bueno, en este caso será una visita que cada uno se gestiona a su manera, es individual, pero es cierto que una vez que lleguemos a la isla Santa Clara, dentro de la Casa del Faro tendremos a una persona que nos hará la recepción. Podremos estar esos minutos dentro, 20 minutos aproximadamente, y saldremos. Esa es la tipología primera de visita, que es la que se activó la pasada semana y que, como podéis ver, ha tenido una muy buena acogida por parte de la población. La siguiente tipología de visita que tenemos es la visita guiada. La visita guiada comenzará el 1 de octubre y durará hasta el 31 de octubre. Y esta tendrá un coste de 30 euros. Son visitas que duran aproximadamente 2 horas. Y en principio aquí sí es necesario que haya mínimo 9 personas para que estos grupos se activen. De momento con un máximo de 15 personas. Y en este caso son visitas que comienzan desde el propio muelle. ¿De acuerdo? En este caso la visita guiada empieza desde el muelle y se hace todo el circuito por lo que es la isla, se llega a la Casa del Faro, se baja por la parte trasera de la isla y se vuelve otra vez al muelle. Pero son visitas que ya comienzan desde lo que es, digamos, desde esa esquina de la gran plaza pública que es la bahía. Y estas visitas se van a ofrecer tanto en euskera como en castellano. Y por último tenemos las visitas didácticas, que estas visitas van a estar disponibles del 15 de septiembre al 31 de octubre. Estas serán gratuitas gracias a la colaboración que tenemos con la Caixa
También la hoja de referencia es ondalea.eus, pero también serán gestionadas por Kristineanea Fundazioa, y estas ya tendrán una duración superior, serán de 4 horas. Y lo mismo, estas también comienzan en el muelle, irán por la bahía, llegarán a la isla Santa Clara, se llega a la Casa del Faro, está en el entorno de la isla y otra vez de vuelta al punto de origen. Y también se van a ofrecer por el momento también en euskera y en castellano. Por lo tanto, 3 bloques. La visita corriente, la individual, que ya conocéis desde la semana pasada, la visita guiada de 30 euros 2 horas y la visita didáctica gratuita y de 4 euros. ¿Vale? Esas serían las tipologías que vamos a tener para visitar la instalación de Cristina Iglesias Ondalea en Santa Clara y que van a estar activas desde el 5 de junio para poder reservar. La página web de referencia es ondalea.eus y la gestión es gracias a Kristineanea Fundazioa y a la colaboración de CaixaBank, que es ahora a quien voy a hacer la palabra gustosamente. Eskerrik asko. Barkatu, orain bai. Eta baita Donostiko udalari, Joneri, gaurkoan hemen zuekin egoteko gonbidapena luzatu digutelako. Ni oso laburra izango naiz. Aipatu nahiko genuke Kaixako Fundazioak, CaixaBankek dituen bulegoen bitartez, iazkoan 43,6 milioi bideratu zitula proiektu sozial ezberdinetara, eta gurera etorrita, Euskadira, 1.808.000 euro izan ziren, erabili zirenak 323 proiektu ezberdin bideratzeko. Orokorrean hitz egin da, Kaixako Fundazioak iazkoan 560 milioietako aurrekontua edukizun, eta hor berezik aipatzekoa dana da, hoien bieren pertsonen bizitza hobetzeko bideratu intziala, eta hori aurrera eramateko 4 lan mota ezberdin edo jorratu intzian, hala nola, pobrezia, etxe bizitza, gaixotasunak eta langabezia. Aipatu nahiko genuke baita ere, guretzako hori handia dela hau bezalako proiektu batean parte hartzeko aukera izatea, hau da, Cristina Iglesiasen lana ezagutaraztea, eta hau esaten dugu batez ere bi arrazoiengatikan. Alde batetik, inolako zalantzari gabe, hor bai erdian dakagun altxor horren ezagutza areagotuko duelako zalantzari gabe, ez dakau inolako duarik balio erantsi bat izango dela uarterako. Eta, beste alde batetik ere, eta Jorek aipatu duen bezala, gaur aurkezten dugun hezkuntza eskaintza honek, azkenean hezkuntza ziklo ezberdinetara zuzendutako alde pedagogikoa ere badu, eta hortaz aparte ere, poblazioaren multzo ezberdinetara bideratutako eta antolatutako bisitak ere badaudelako. Guri dagokigunez, aipatu nahiko genuke, egoera pixkat berezietan dauden kolektiboei zuzendutako garraio bekak eskaintzen ditugula, eta azken finen honen xedea pertsona guztiek aukera eukidea zaten Cristina Iglesiasen artea aurrez aurre bisitatzeko dela. Eta enez gehiago luzatuko, berriro ere, ez dakau zalantzarik proiektu honek arrakasta handia izango duela, eta berriro ere eskerrak eman dizkigu bai Kristineanea Fundazioari zein Donostiko udalari proiektu honetan parte hartzeko aukera eman digutelako. Mi esker. Txeba. Eskerrik asko Gaspar, eskerrik asko Jon. Egia esan, gutxi geratzen da esateko. Behar bada, nabardu txiki batzuk edo zehaztapenak eta noski nire buru eskeniko dizuet, nire bali mazute zehaztapen edo nondik norakoak pixkat gehiago jakiteko, zaiatuko nahiz esaten. Edozein kasutan, aipatu du Jonek, egongo dela bizitak idatua hauek depago nunbait izango dira, ordaindu beharko dira, eta bizita hauetan hobetu esan da, zerbitzua izango da portutikan, portura berriz itzuli arte. Horrek esan nahi du, pertsona bat, egongo dela txalupa berezia izango da, horretarako erabiliko da, ez da beste jendeakin joango, ez da ohiko sistema, ohiko zerbitzuaren txalupa erabiliko, eta ibilbide guztian bitartean nunbait azalpena jasoko ditu. Eta azalpena hauek nunbait saiatuko dian izango dira borobildu Ondalea Faro barruan ikusiko dana. Nunbait testu inguru zabala eta nagusia saiatuko da horrekin egiten. Pertsona horrek nunbait izango ditu
egingo ditu zabalpenak kontatzeko zergatikan dakagun alako badia, zergatikan kontxa forma duen badia, zergatikan horrek ere nunbait baldintzatu du trafiko komerzial 18 eta 19 mendean sortu zana, zergatik geologiak izan duen eragina, gero geologia ere nunbait ondale piezan papel erraldoia edo nagusia daka, irla zergatikan dana eta zergatikan daka, guzti hori nunbat kontestu bezala, testuinguru bezala, lagunduko du ulertzen hobeto, elementuak anitzak eta beratzak izaten, ulertzeko Cristina Iglesiasek indako pieza. Horretik akompainamientu hori nunbait izango da, hasieratik bukatu arte. Comentaba que mi papel aquí, prácticamente todo lo sustantivo ya está dicho. Agradezco a Gaspar, agradezco a Jon que me hayan facilitado el trabajo, pero en cualquier caso sí que puedo hacer algún tipo de matiz y sobre todo ponerme a vuestra disposición si necesitáis más información detallada sobre algunas de las actividades que ahora voy a mencionar. La primera de las actividades, que es la visita guiada, que es una visita guiada de pago, pero que conlleva un servicio especial. Es decir, se va a utilizar una chalupa, un barco diferente al servicio que habitualmente transporta pasajeros a la isla, con idea de que se puede hacer una visita con una travesía que esté comentada con una persona durante todo el itinerario. El itinerario partirá del puerto, llegará a la isla, recorrerá unos caminos determinados, entrará, verá la pieza artística con sus explicaciones y volverá por otro itinerario náutico y por otro itinerario también por la propia isla. La idea es poder dotar de información que ayude a contextualizar mejor la pieza hondalea, a contextualizar mejor por qué en la isla, por qué en esta bahía, pero que incluso que llegue a contextualizar qué papel ha jugado la geología para configurar una bahía tan curiosa en forma de concha con una perla en medio, que es la isla en este caso, cómo eso también a su vez ha condicionado de alguna forma el desarrollo comercial que hubo en el siglo XVIII, XIX, incluso previos, con la Compañía de Caracas, en fin. La idea es tener todos esos elementos que de alguna forma permitan contextualizar, entender, comprender mejor lo que Cristina Iglesias como artista ha intentado representar en la propia isla. Y eso se puede hacer durante todo el itinerario que se va a hacer, tanto embarcados como recorriendo la isla y bajando. Hirugarren bizita tipologia nunbait da eskolei zuzenduta eta baita ere talde soziokultural edo kolektibo soziokulturali zuzendutakoa. Eta hor bereziki eskertu behar diot La Caixako fundazioari, Gaspar, ordezkatzen duen erakundea, nunbait, beraiei esker doako izango da. Beraiei esker oso erreza izango zaigu nunbait Gipuzkoako edo munduko ikasle guztiei halako edukiak itia. Kristinene Fundazioak azken finean eskarmentu daka halako gauza egiten, ingurumen eziketa lantzen. Kristinene parkean dakaun baliabideetan, Urgul, Mendiolan, ikastoletan, orduan oso logikoa zen, nunbait, guretzat oso naturala zen, guk nunbait enkargu hau hartzea eta pos handiz hartu gendun, porque pentsatzen nun, ezin nobeto, aitzaki ezin nobea zen, nunbait, hiriak edo, hiriak duen gune berde berezi bat, jakinarazteko eta aprobetzatzeko baliabide didaktiko edo rekurso didaktiko bezalaxe, bai? Por esa razón, y siendo un primer año tempestuoso por el contexto COVID, porque cuando se emprende un reto como este, una envergadura tan grande, pues nunca sabes muy bien cómo va, cuándo, ¿no? Los plazos, pues los que estamos dentro de la casa sabemos cómo hemos andado y cómo andamos todavía, pero para nosotros es un reto mayúsculo, pero a la vez muy interesante poder construir un itinerario didáctico para todos los ciclos escolares, insisto, todos los ciclos escolares, de forma que supusiera un complemento educativo, no sé si necesario, pero sí valioso para la comunidad escolar. Es decir, las actividades que estamos planteando están preparadas para todos los ciclos educativos y en cada uno se va a utilizar una metodología diferente, adaptada a esa edad, adaptada a ese ciclo. Y todas, además, teniendo en cuenta el currículum vasco, de forma y manera que el profesorado pueda, de alguna forma, utilizar estos recursos. Horretikan, ez da gauza berdina izango, 3 urteko umea juten danean edo 16 urteko umea juten danean. 3 urteko edo 4 urteko edo 5 urteko umea juten danean aurkituko du hor Anirlan bizidan pertsonai bat. Hau da, gure monitorea, gure begiralea ez da izango pertsona bat txamarra batekin, baizik eta behar bada Irlan bizidan azken fareroaren iloba, edo Iradier konkistadorea tatara nieto, hor dagoena, eta pertsonaje horrekin egingo dute ibilbide bat didaktikoa Irlan. Iraupena ere, la duración de las actividades también va a estar muy pensada
para cada ciclo de edad. Con los ciclos más pequeños, con los niños, las niñas de menor edad, vamos a trabajar durante más horas, durante 4 horas. Y en esta visita vamos a intentar hacer muchas cosas diferentes. Ellos llevarán el amaiketako, podrán estar en la isla, podrán disfrutar de diferentes cosas. Obviamente, todas las visitas tienen una entrada en el espacio Ondalea, una entrada para ver la pieza con su contextualización pre y post. Y los chavales de mayor edad, digamos, que van a tener unas actividades también con diferentes títulos, diferentes contenidos, pero más adecuadas a su rango y con una duración más corta, de 2 horas. Aktibitate guztiak doakoak izango dira. Guztiak. Guretzat oso garrantzitsua zen, eta Lakaiza Fundazioaren esker, hori lortuko dugu. Ikasle guztiek doainik izango dute aktibitate hauetan parte hartzeko aukera. Motora bai, ordaindu beharko dute, baina baldin badaude en riesgo de exclusión o tienen algún tipo de desfavorecimiento, contemplamos, insisto, gracias a Fundación Lakaiza, poder hacer este tipo de becas de transporte que les ayude y que toda la actividad, toda la experiencia, todo ese día sea absolutamente gratis para ellos. Es, de alguna forma, nuestra contribución desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de facilitar el acceso a este tipo de recursos. Eta gauza bera ingo dugu talde soziokulturalekin, esan nahi dut. Egongo dira helduen talde asko, egongo dira bada euskaltegikoak edo insertzio sozial bilatzen duten elkarteak edo ONG edo kolektiboak. Guzti hauetzat ere prestatu ditugu aktibitateak. Aktibitateak 2 ordukoak, doakoak izango dira, noski, eta transporte garraioa behar baldin badute edo zailtasunak baldin baduzkate juteko, ere, Lakaiza Fundazioari esker doakoa izango dute. Orduan, azkenean, maigaineratu nahi detena da, hor dagoen da altxorra, interesgarria, behar bada oin arte egon da hor Irlan eta Cristina Iglesiasen obrari esker oain benetan konturatzen geha, bata bestea agerian jartzen duna, eta aprobetxatuko guzti hau nunbait jendeari erakusteko. Aldan neurrian, errex eta doainik. Bueno, eta hemendik aurrera, alderarik baldin badago edo zalantzarik, zuena daitza. Bai. Oso argi beratu da. Galdetzen ez bazuten ni badakat zer esanik, Bai, igual da galdera simplea, baino udaran bakarrik egingo da bisitaldia individuala, ez? Hau da, irailaren 30 bitartean. Bai, bueno, bisita individuala, bai, irailaren 30 arte izango da, baina hor bai, pensatu genuena izan zen, bisita didaktiko hauek egiteko edo bisita gidatuak eskola garaia ere garrantzitsua zela. Eta karo, eskolak udan ez daude, eskola ez dago, aurrako porretan daude, orduan horregatik erabaki genuen urrian ere eskaintza hori egotea. Bai. O sea, la decisión de que las visitas guiadas y didácticas se extiendan a octubre es debido a que se está pensando mucho en contenido curricular dirigido a niños, niñas que estén en la escuela. Por lo tanto, en este caso, nos parecía muy apropiado que octubre, que suele ser un mes generalmente de buen tiempo, pues tuviésemos esa opción de hacer esa oferta también didáctica, digamos. Por confirmar. Entonces, en noviembre, de modo particular, ¿no se podrá visitar o todavía no se ha decidido? A ver, en principio, lo que os hemos presentado hoy es lo que hay para el año 2021. Este año 2021 es el año primero, el año de prueba, y luego cuando se cierren estas visitas, tanto las corrientes, digamos, las individuales, las guiadas y las didácticas, lo que vamos a tener que hacer es una valoración, recoger los datos, cuándo ha funcionado mejor, cuándo ha funcionado peor, qué tenemos que mejorar, en todo, ya sea en horario, en visitas o incluso en el propio contenido curricular también. Eso al final va a ser algo que vamos a ir evaluando de forma constante. Este año es el de prueba y valoraremos. Pero en principio estos son los datos para el año 2021. Cuando acabe la temporada de visitas, bueno, haremos un proceso de reflexión, de mejora y es cuando planificaremos las del año 2022. Sí, es posible que lo hayáis contado en alguna otra rueda de prensa semanas atrás, vamos, pero para Chema, como en todo, ha habido polémica en cierto sector, vamos, que se rompía la isla, tal. ¿Qué dirías a esos del tema medioambiental? ¿Hasta qué punto puede afectar esto al desarrollo normal de la isla? Y luego una cosita que he visto estos días, unas motoras nuevas, 100% solar y tal, ¿van a ser esas las que van a hacer esas visitas guiadas?
Bueno, yo si queréis, Carlos, te contesto la primera pregunta y la segunda probablemente John tenga más información y si no, pues digo yo lo que creo que sé, pero que tampoco sé si es lo que debería saber. En cualquier caso, desdiciéndome del trabalenguas obviamente que en la isla haya un elemento tan singular como el que debe ser, creo que va a ser un polo de atracción. Pero también es cierto, también es cierto que la forma en la que se están organizando las visitas y precisamente yo creo que si se ha elegido a Fundación Cristianea para que gestione tanto las visitas como las visitas sobre todo didácticas y para grupos socioculturales, es precisamente porque durante nuestra trayectoria de estos 11 años hemos mostrado, o por lo menos están en nuestro ADN fundacional, un mayúsculo sentimiento, digamos, por la conservación y a favor del medio ambiente. Eso significa que en todas las visitas que se van a hacer siempre se van a cuidar muy mucho. Son visitas limitadas, no se van a poder tener mucha gente a la vez. Eso ya, digamos, que significa que por un lado se va a disfrutar de la visita con una cierta tranquilidad que yo creo que es necesaria y merecida. Y segundo, que eso va a ser un factor limitante para el número de personas que van a poder entrar. En las visitas que específicamente estamos presentando hoy, que son las escolares y las socioculturales, que van a ser precisamente desde el 15 de septiembre a octubre, en los momentos en los que, en particular en octubre, ya no estará abierta Ondalia para el público para hacer las visitas habituales, podríamos decir, hemos elegido precisamente ese momento, primero para hacer las pruebas en este año 1 con mayor tranquilidad. Segundo, para tener la isla para los escolares y para estos grupos, estas asociaciones que entiendo que hay que cuidarlas, hay que mimarlas porque son realmente las que están en riesgo de exclusión. Y por lo tanto, debemos volcarnos para ello. Y eso significa que vamos a poder controlar muy bien el grupo y lo que hacen en la isla y van a estar siempre acompañados para que tengan esa especial sensibilidad que entiendo que hay que tener en ese espacio. Es más, una de las cosas que conllevan las actividades es que está la autogestión de los residuos. Todas las cosas que se llevan a la isla, tanto el material didáctico que llevemos como los objetos de la maquetaco o lo que sea, todo vuelve con nosotros. No sé si habrá o no habrá servicio de limpieza en la isla, pero lo que tenemos claro es que vamos a aprovechar esa acción didáctica para sensibilizar con todo eso, para poner en relieve el papel de la isla y por lo tanto se va a tener un especial cuidado. Y creo que lo de las motoras solares va también por ese derrotero. Sí, bueno, si os habéis pasado por el muelle, os habéis fijado que hay una nueva motora de un tamaño bastante considerable además, que en su parte superior tiene placas solares. Es una motora nueva, 100% eléctrica, por lo tanto es también ecológica. Y esta va a estar dando servicio para hacer las visitas a la isla. Y va a ser la primera línea eléctrica que va a hacer un servicio regular en todo lo que es en la costa del Cantábrico. No hay por el momento en el entorno ninguna otra motora, ningún otro barco 100% eléctrico, ecológico, que dé un servicio regular y esta va a ser la primera. Que además, bueno, está muy unido, está muy ligado al objetivo que se quiere también lograr con la propia instalación artística y con todo lo que suponen las visitas. No es solo el ámbito artístico-cultural, también es el medioambiental y el cómo nos desplazamos, pues en este caso también pues va a ser un medio 100% eléctrico y en este caso ecológico. Bai, besterik, bueno, dena argi gelditu da, eskerrik asko guztioi, eta, bueno, ekainean 5 aurrera ikusiko zaituztegu.